Muy bien, en esta oportunidad vamos a aprender a crear un volumen distribuido en base al uso de dos discos dinámicos. El uso de discos dinámicos es muy extendido, muy utilizado en el área de servidores, y es por eso que vamos a aprovechar de todos los beneficios, de todas las características que nos van a proporcionar los discos dinámicos. Eh, Como requisito mínimo para trabajar con volúmenes dinámicos es que debemos tener dos discos. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es agregar dos discos nuevos y voy a dejar estos discos sin tocarlos. Este es del sistema y este es el de la base de datos de Active Directory. Y para hacerlo vamos a recurrir a las opciones del VMware. Vamos a agregar aquí rápidamente un disco de 40 GB. Vamos a dejarlo con ese espacio y voy a hacer el mismo procedimiento nuevamente para agregar el siguiente disco duro. Muy bien, ya estamos por acá. Ahora automáticamente el administrador de discos va a reconocer que hemos insertado o hemos agregado dos discos duros nuevos más. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora a estos discos, vamos a inicializarlos. Ok, los vamos a inicializar, actualizamos. Bien, entonces voy a inicializar tanto el disco 2 como el 3. Ya está, ya lo tenemos inicializado, y lo que voy a hacer es convertirlo a disco dinámico, y de paso voy a agregar el disco 3 para no hacer la misma operación en el disco 3. En este caso voy a convertir el disco 2 y 3 en discos dinámicos. Muy bien, en este caso tengo dos discos dinámicos y dos discos básicos. Bien, vamos a crear el volumen distribuido. Vamos a crear el volumen distribuido. ¿En qué consiste un volumen distribuido? En realidad, crear un volumen distribuido es como crear un solo disco, ¿ok? Pero utilizando dos o más discos físicos instalados en el equipo. Mejor dicho, si hacemos esto en el explorador de Windows o en las unidades, vamos a visualizar como una sola unidad, pero en realidad es como si juntaríamos los dos discos duros físicos y hacerlos ver como una sola unidad. Vamos a utilizar el asistente. Ahora, acá en la selección de discos nos da la opción para poder agregar los discos que queremos trabajar. Bien, entonces en este caso le voy a dar agregar, voy a trabajar con los dos, fíjate, y al final el tamaño total de este volumen será de 80 GB. Le vamos a asignar una letra, por consiguiente la que continúa. Ok, le damos el formateo con el sistema de archivo NTFS y un formato rápido. Acá tenemos un resumen y fíjate que al final nuestro tamaño total va a ser de 80 GB y se va a montar en base a la unidad
F. Finalizamos y ya está. Muy bien. Entonces fíjate, visualmente cuando ya trabajamos con discos dinámicos, en este caso hemos hecho un volumen distribuido, los colores de las franjas de los discos cambian de color. Esto es para darnos una indicación visual de que estamos trabajando con discos dinámicos. Ahora si vamos al explorador de Windows, fíjate que se nos ha creado la nueva unidad F. Acá la tengo. Vamos a propiedades y acá tengo los 80 gigas totales. ¿Qué quiere decir? Que esta unidad está utilizando el espacio de los dos discos duros físicos instalados previamente. Bien, entonces para hacer este tipo de operaciones, este tipo de trabajo, no se olviden que debo trabajar como mínimo con dos discos duros. Acá hubiera podido trabajar con 3, 4, dependiendo de la necesidad de la organización o de la empresa. Este tema está muy referido al tema ya de los de la administración ya de discos avanzados, cuando surgen necesidades de replicación, de copias de respaldo, de eficiencia y rapidez en el caso del acceso a datos por parte de los clientes, y poco a poco, cada vez que crezca un entorno de red, una empresa, una organización, pues obviamente que se van a ir agregando discos al equipo o al servidor. Y acá ya vamos a ver los temas de arrays de discos, hacer redundancia, replicación, copias de seguridad, trabajar con los RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5 y así. Bien, entonces en este video hemos aprendido a cómo crear un volumen distribuido en base a dos discos duros físicos instalados. Muy bien, eso sería todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.